En esta hora te damos gracias, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor a ti, Señor. La magnificencia, Padre, el poder, Padre amado, bendito Dios, te pertenece, Señor. Estamos agradecidos contigo, Padre, por tu amor, bondad y misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos, Dios, que seas tú hablando a nuestro espíritu. Padre, sean tus palabras penetrando en nuestro corazón, Señor, de una manera especial y sobrenatural, Padre. Te damos toda la gloria a ti, solamente a ti, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, loamos tu hermoso nombre, Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Bríndele un fuerte aplauso, Señor. Vamos a estar hablando la palabra de Dios. Vamos a empezar por el libro de 2 de Timoteo 1:7. Cuando esté ubicado, usted puede decir amén, por favor. Y no se preocupe, que Dios es bueno, amén. Vamos a estar conversando sobre Timoteo, que algo que le dijo el apóstol Pablo, su padre espiritual, le dijo algo. Y por eso Timoteo necesitaba, como quien dice, estar en esa línea o ponerse las pilas, dicen allá en Venezuela. Amén. Dice 2 de Timoteo 1:7. Dice, perdón, el 6. Leámoslo desde el 3. Ahí dice, testificando de Cristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo después de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también, por lo cual te aconsejo, este es el 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que avivara el fuego del don de Dios que fue puesto en él por la imposición de las manos del apóstol Pablo. Amén o no amén. Entonces, ¿qué quería Pablo con Timoteo? Porque ¿qué es lo que pasa, mis amados? Muchas veces nosotros podemos estar llenos de fuego de Dios, pero hay momentos donde viene el desánimo, viene la debilidad, viene la frustración, viene la falta de perseverancia. ¿Y qué pasa con el fuego? Si agarramos un fogón ahorita y lo encendemos acá, hágase de cuenta que encendemos un fogón, se prendió una llama grandísima, le echamos un componente que se llama gasolina, se llama tiner, se llama diésel, y prendió la candela. ¡Uf! Empezó el fuego bonito. ¿Qué va pasando al cabo de unos 15, 20 minutos? El fuego empieza a mermar. ¿Por qué? Se va quemando la leña. Se va quemando la leña y se van alejando los troncos, ¿cierto? Se va alejando la leña una de la otra, se va apagando el fuego. ¿Cómo va quedando? Y ese palo que empezó encendido, llega un momento que se empieza a apagar el fuego, ¿cierto? ¿Por qué se empieza a apagar el fuego? Porque se va alejando de los componentes que le proporcionaron, o de la llama que lo encendió al principio, o de las personas que estaban prendidas en el fuego del Señor. Amén. Entonces, Dios quiere, no solo lo dice Dios, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que fue puesto en ti. ¿Y la responsabilidad de quién? ¿De quién era la responsabilidad de mantener el fuego? De Timoteo, ¿cierto? Ángel, Dios te bendiga, bienvenido. Era responsabilidad de Timoteo mantener el fuego encendido, amén. Lo que pasa es que muchas veces el enemigo engaña al creyente y mira, la batalla del creyente o la batalla del diablo muchas veces no es con el creyente, es con el propósito. Porque una vez que aparta al creyente de la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Ganó la batalla. El diablo ganó la batalla cuando apartó al creyente del propósito que Dios le dio en esta vida. Y Dios nos llamó a estar encendidos en su presencia y en su palabra. ¿Por qué mucha gente se aparta del Señor? Mucha gente se convierte y se arrepiente y es salva al momento.
Pero ¿por qué no permanecen en la palabra del Señor? Porque el fuego, la llama, se empieza a apagar. Y la llama, mantenerla encendida, es responsabilidad ¿de quién? De nosotros mismos, amén. De mantener eso que Dios depositó en mí. Amén. Diga, necesito encender la llama que Dios depositó en mi corazón. Necesito avivar. Diga, yo soy un ministro de fuego. Y la mujer dice, yo soy una ministra de fuego. Yo necesito avivar ese fuego que Dios depositó en mi corazón. Yo necesito estar encendido. Para que un altar se mantenga encendido, tiene que la llama estar atizándose constantemente. Amén. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. ¿Qué le dijo? Del don de Dios. ¿Cuántos dones te ha dado Dios? Yo no sé cuántos te ha dado a ti. A mí me ha dado algunos dones. Y es mi responsabilidad mantenerlos activos y multiplicarlos. Amén. Yo creo que cuando el don de Dios se deja ver en una persona, esa llama que está en esos dones tienen que relucir. Nadie enciende una llama para meterla debajo de una cama, para meterla debajo de una mesa. Amén o no amén. Usted agarraría ese bombillo y lo pondría debajo de una silla. ¿Dónde tienen que estar los bombillos? En un lugar que encienda, ¿cierto? Entonces Dios nos llamó a nosotros a estar encendidos, no apagados, a estar activos, no desanimados. Algo que apaga la llama de Dios en la vida del creyente es el diablo. Falsas expectativas, el amor al mundo, el pecado y la falta de perseverancia, entre otros. Una persona que no está perseverando en el Señor, ¿cómo usted la encuentra? ¿Animada? Gloria a Dios. Desanimada, dijo el hermano. ¿Ah? ¿Por qué? Porque piensa que, a veces llamamos a Dios como bomberos solo cuando tenemos una situación adversa. Cuando a Dios tenemos que buscarlo a diario. Amén. Es la mentalidad que el enemigo quiere que tú y yo tengamos, que nos desanimemos, que nos desesperemos, que nos entristezcamos, que nos aflijamos. Hermano, le voy a contar una historia. Un señor de una granja salió a un bosque. Y en esa caminata cuando andaba en el bosque consiguió un huevo de águila. Agarró ese huevo, estuvo esperando por horas allí a ver si aparecía la mamá. Nadie apareció. Se la llevó a su casa, como tenía una granja, se la metió a las gallinas, un nido de gallinas, para que se incubara y se empollara. Y al poco tiempo nació el águila. Y el águila fue creciendo y hacía todo lo que veía hacer a quién. A las gallinas. El águila picoteaba en la arena. El águila hacía como la gallina. El águila medio revoloteaba. Y así fue su vida. Criado como gallina. Era más alto que las gallinas. Era más hermoso que las gallinas. Pero ¿dónde estaba criada? Estaba criada en un ambiente de gallinas. Al tiempo llegó una persona de visita y cuando la miró la persona se emocionó y dijo: un águila real. Y el dueño de la granja dijo: no, es una gallina. No, ese es un águila real. ¿Cómo vas a creer que es una gallina? No lo ves el tamaño, no le ves las plumas, no lo ves el hermoso. No, es una gallina. Y llegó: ya tú vas a ver que es un águila. Y llegó y se montó arriba de la casa y agarró el águila y le hizo: vuela águila. ¡Pum! Y el águila hizo ¡plá, plá, 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 plá! ¡Pum! Y volvió a caer en el piso, en la tierra, y otra vez empezó ¡plá, plá, 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 plá! Agarró: ya tú vas a ver que es un águila. Se montó en otro lugar más alto, en una mata, y le dijo: vuela águila. Y otra vez, como pudo, ¡plá, plá, 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 plá! Descendió toda asustada esa águila, descendió otra vez al patio de la gallina. ¿Qué mentalidad tenía el águila? Tenía una mentalidad de gallina. ¿Me entiendes? Porque nunca le habían enseñado que ella fue creada para estar en las alturas. El cristiano no fue creado para estar en el piso. En el piso está solamente cuando está clamando, está adorando, cuando está orando. Pero el cristiano fue creado para estar en las alturas, mis amados. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Dios no te creó a ti para que te estés quejando, para que estés amedrentado, para que estés intimidado. Llegó el hombre y
águila. Y llegaron y subieron a la montaña, al risco más alto donde estaba un acantilado, y agarró el águila y le dijo: vuela, águila. El águila, al momento cuando el águila empieza a ver que no hay tierra cerquita, que no hay árbol, que no hay nada, llegó un momento que empezó plas, 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 pero en una de esas lo que hizo fue abrir su ala y empezó a planear, y más nunca la vieron. El diablo ataca el propósito del creyente, hacerle ver que tú estás creado para estar sufriendo siempre, para estar apagado, para estar desanimado, que toda la vida vas a estar en una lucha constante y nunca vas a conseguir nada. Pero Dios no nos creó así. Por eso el apóstol Pablo, cuando le envió una carta a Timoteo, le dijo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que fue puesto en ti. ¿Sabes por qué? Porque los dones se desgastan si no los alimentan. Amén. El que es espiritual, si no está constantemente pegado de donde sale el fuego, no puede mantenerse encendido. No puede mantenerse encendido. Amén o no amén. Usted tiene que estar donde está el fuego. Usted tiene que acercarse a la fuente. Amén. ¿Cómo avivar el fuego? Recarga tu espíritu, arrodíllate en oración, pide a Dios que te llene, examina tu vida y arrepiéntate de cualquier pecado, porque eso apaga el fuego de Dios en la vida del creyente. Reenfócate, no te centres en los problemas sino en Cristo. ¿Quién es más grande que cualquier dificultad? Cambia tu mirada de lo terrenal a lo divino. Rechaza el desaliento, reconoce que los pensamientos de duda y desesperanza pueden venir de fuentes negativas, recházalos activamente. Retírate para reconectar, escapa de las distracciones y busca un tiempo a solas con Dios para fortalecer tu relación con Él. Usa tus dones, no guardes los dones que Dios te ha dado, úsalos para servir a los demás. La pasividad puede apagar el fuego. La pasividad, escuche bien, un cristiano pasivo difícilmente se va a activar el fuego, porque Dios depositó dones en cada uno de nosotros, que Él hoy los va a avivar, hoy Él los va a encender. Pero un cristiano pasivo que no usa lo que Dios le dio, yo siempre me he preguntado esto, y siempre se lo he preguntado al Señor: Señor, ¿para qué tú le das dones al creyente o al cristiano? ¿Para qué Dios le dará dones al creyente o al cristiano? Para que los use, ¿cierto? Y si no los usa, ¿qué pasa con esos dones? Se apagan, se oxidan. Llega un momento. Yo en estos días, tenía tiempo que no podía levantar un brazo. Entonces en estos días empecé a levantar algo con unos kilitos de más. Y me di cuenta, ya no me traquea porque me sonaba como una bisagra oxidada. ¿Me entiendes? Que y me dolía, hermano. Créame que lo que iba a hacer así, tenía que con la otra mano agarrarme este brazo, porque cuando el ataque de Satanás vino en contra de nosotros, de la familia, de todo, fue de ese lado, y el golpe recibido fue aquí, y toda esta parte fue afectada, toda la mitad de aquí para acá. Pero ¿sabes qué? Los propósitos de Dios no mueren con un ataque de Satanás. Pero ciertamente llegué aquí y dejé de usarlo el brazo. Es más, como me dolía, iba a ser un peso, siempre he usado esta mano derecha para estar activa, y esta siempre estaba atrofiada. De hecho, cuando yo he querido levantar el brazo, no podía, me sonaba, me dolía. Entonces, ¿qué hacía yo para protegerlo? Yo lo que hacía era, y cuando me daban algo en la mano izquierda para protegerlo, yo lo que hacía era pegarme al cuerpo para poder sostener, porque se notaba la debilidad en el brazo izquierdo. Se notaba de más la debilidad en el brazo izquierdo. Entonces, si yo llego y sigo así, ¿qué iba a pasar con el brazo? Porque estaba más flaquito que este. Se estaba secando. Ya no había movilidad en este brazo. De hecho, para levantarme, sino que nadie se da cuenta, porque al diablo yo no le demuestro si estoy afligido, si estoy triste. No, el diablo conmigo se ha equivocado un poco de veces. Amén. Porque si Dios te hizo victorioso, ¿qué haces tú dándole alegría al diablo cuando te ve desanimado? Yo para levantarme tenía que aceptar más esta que esta. Si me agarraba con esta era capaz de caerme, y hasta con la pierna. Entonces, Dios le da dones y talentos al creyente. ¿Para qué? Si no se usa,
se oxidan. Yo no creo que Timoteo no haya estado usando esos dones, pero por un momento creo que estaban atrofiados esos dones. Y Pablo le dijo, el apóstol Pablo le dijo: mira, te aconsejo que vuelvas a la fuente, te aconsejo que vuelvas al fuego. ¿Tú sabes lo que me llama la atención a mí de cuando Dios llamó a Moisés? ¿Sabes lo que me llama la atención a mí? Dios llama a Moisés a través de ¿qué? De una zarza. Pero esa zarza no está, porque había muchas zarzas en ese tiempo. Esa zarza tenía algo que llamó la atención de Moisés. ¿Qué tenía la zarza? No era una salsa, hermano, de comer espagueti con salsa, no, salsa. Un tipo de árbol que se da en el Oriente Medio, algo que era seco, que había muchas salsas que se encendían en ese tiempo por el calor. ¿Dónde estaba? En el desierto. Yo vengo a decirte también que el fuego de Dios se puede encender en el desierto. Hay gente que piensa que en el desierto el fuego de Dios no se puede encender y Dios no habla en el desierto. ¿Habla o no habla? Si a Oseas le dijo: otra vez te llevaré al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. Si no me equivoco, en el 4:2. Entonces esa zarza estaba como, estaba encendida, no estaba apagada. Y lo que llama la atención es que esa pajita que se encendió no se apagaba. Eso fue lo que llamó la atención de Moisés, que cuando él se acercó, él vio que esa llama estaba encendida y no se apagaba. Y la llama le habló, Jehová le habló a través de la llama y le dijo: quítate el calzado porque el lugar donde está santo es. ¿Cómo salió Moisés después que tuvo ese encuentro con la zarza? ¿A qué Dios había llamado a Moisés? Le voy a recordar esta historia. Tengo un poco de cosas aquí, pero Dios quiere que hable de esto. Moisés, a los 40 años, tenía los aires de libertador, ¿cierto? Porque él llegó y vio a un egipcio que estaba oprimiendo a su hermano. Y él llegó y ¿qué hizo? ¿Lo mató? ¿Tenía aires de libertador o no? ¿Y qué hizo el enemigo para romper el propósito de Dios en la vida de Moisés? Hizo que todo eso se levantara y Moisés tuvo que salir huyendo al desierto. Y estando en el desierto 40 años después, Dios lo llama para que tú veas que lo que Dios pone en ti no se duerme si hay una palabra. Yo escuché hace rato, si hay una palabra de Dios que Dios habló a tu vida, tú tienes que mantenerla encendida, tú tienes que mantenerla viva constantemente, tú tienes que hablarte a ti. Y Dios te ha dado una palabra alguna vez en tu vida. ¿A quién Dios le ha dado una palabra en su vida? ¿Y cómo está esa palabra? ¿Empolvada o apagada? ¿Cómo está? ¿Oxidada o está encendida a diario? Hay una de las cosas que yo siempre le digo al Señor: tú me llamaste como martillo y como arma de guerra. Y han habido momentos donde he estado desanimado, donde no he querido levantarme en batalla, pero esa palabra siempre está allí latente. Señor, tú me llamaste como martillo y como arma de guerra. ¿Dónde está eso, pastor? Jeremías 51:20 dice: martillo me soy y armas de guerra, por medio de ti quebrantaré naciones, quebrantaré reinos, quebrantaré pastores, quebrantaré ovejas, quebrantaré carruajes y a los que en ellos suben, y por medio de ti. Y esa palabra está latente. Yo no sé qué palabra Dios te ha dado a ti, pero Dios te vino a decir que enciendas el fuego del don de Dios que Dios puso en ti. ¿Cuántos saben acá lo que es un cuarto de guerra? Mi cuñada sabe muy bien lo que es un cuarto de guerra. Es como un ring de boxeo. Un cuarto de guerra es como un ring de boxeo, donde tú entras en un entrenamiento, pero tienes que estar avivado para poder resistir esos entrenamientos allí. Porque tú golpeas, pero el enemigo también va a querer golpear cuando tú vas en la guardia. Por eso es que viene un entrenamiento a nuestras vidas para mantenernos firmes en el Señor. ¿Y sabes cuál es el entrenamiento que el Señor pone en nosotros? Mantener la llama que Dios depositó en cada uno de nosotros. Esa llama que Dios llamó a mantenerla encendida, ¿cómo? Con oración, con ayuno, con lectura de la palabra, con adoración, con vigilia. Mira, comprometido en la obra de Dios. ¿Por qué se apaga el fuego de Dios en la vida del creyente? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué se va el amor y la pasión por el Señor? Porque la llama está humeando.
Ya no hay un fuego que la mantenga, ya no hay, de repente hay calorcito. Pero créeme que yo te voy a decir algo de parte de Dios. No es por la iglesia, no es por el nombre, pero usted está en una iglesia que nos consideramos una iglesia de fuego. ¿Cuántos ministros de fuego hay aquí? ¿Cuántas personas que no están tranquilas cuando ven la injusticia de Satanás en contra de alguien y se levanta a orar, se levanta a clamar, levanta un ayuno, empieza a proclamar una palabra, empieza a derribar las obras del diablo? Entonces déjame decirte que usted está en una iglesia de fuego, usted es un ministro de fuego, usted tiene que levantarse. Mira, fuimos a Colombia, los pastores Raúl y Pierina de Odremán, y había una varona que nos acompañó que estaba reacia y no pudo aguantar, porque cuando hay una llama dentro de nosotros que Dios enciende, que está allí, no pudo aguantar en el tema libre de atadura. Se endemoniaron varios creyentes, se endemoniaron, entre las cuales había varias mujeres endemoniadas que hacían como culebras, vomitaban, volteaban los ojos, hacían como brujas, ¿me entiendes? Y esa varona que pensó que en el fuego de Dios estaba la llamita allí, de repente Dios la levantó de allá, porque era bastante persona, y créame hermano, no es que no tengamos la autoridad, había que ministrarlos a todos, porque el diablo es un mentiroso, los tira al piso, ya fue libre y los demonios adentro, los desmayaron para que no se salieran los demonios, y Dios levantó a esa varona y vino a apoyar el equipo que estaba haciendo aquí. En lo que le puso la mano a una persona, esa persona empezó a hacer como una culebra y a alejarse, porque el que carga el fuego de Dios, los demonios saben, los demonios sienten el calor, los demonios huyen cuando está el fuego de Dios en la vida de la persona. Mira, los demonios saben cuando una persona carga el Espíritu de Dios, y Dios te está llamando hoy a que enciendas ese fuego, que tú seas reconocido, la persona que carga el fuego. ¿Por qué hablamos de Moisés? Porque Moisés estaba encendido. Es más, te voy a decir algo. Cuando mandaron a matar el propósito, se olvidaron de alguien. Estaban matando a los niños, pero no mataron a la mamá de Moisés. Estaban destruyendo a los niños, pero las que cortaban el propósito eran las mujeres. ¿Cuántas mujeres de fuego hay aquí? Amén. ¿A cuántas mujeres Dios llamó a encender esa llama? ¿Cuántas mujeres tienen propósito en Dios aquí? Levante su mano, no se desanime. Usted no fue llamada a impactar las naciones. Usted no fue llamado a impactar las naciones. Yo creo que sí fue llamado a impactar las naciones. Amén. Nos consideramos que el Señor nos llamó con un propósito. Llámese en Venezuela, llámese en Ecuador, llámese en Colombia, a donde Dios lo quiere enviar, pero Dios no lo llamó a usted a ser un cristiano pasivo. Lo llamó a ser un cristiano activo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora es que voy a empezar a predicar. ¿Me da chance? ¿Me da chance? ¿Amén o no amén? Te voy a decir algo. Te voy a contar una historia que está en el libro de Reyes. Vamos a ubicarlo en Reyes. Si no me equivoco, está en el 18, Primera de Reyes 18. Y aquí se abrió, Primera de Reyes 18. Te voy a para que entiendas algo. Dice Primera de Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Baal, más de los profetas de Baal 450 hombres. Solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo de él. Mira, Elías estaba diciendo aquí que él no iba a poner ningún fuego debajo de él. ¿Cuántos saben que para hacer una parrilla qué necesitamos? Necesitamos fuego, ¿cierto? Pero Elías dijo: yo no voy a usar el yesquero, yo no voy a usar los fósforos,
Yo no voy a usar el encendedor, yo no voy a poner fuego debajo. Y estaba probando a los profetas de Baal, que le estaba diciendo, ustedes tampoco. ¿Saben qué significa Baal? Significa Dios de la lluvia y del trueno. ¿Y sabe por qué vino este sacrificio? Porque no había llovido durante 3 años y 6 meses. Y Acab andaba buscando a Elías para matarlo. Y cuando lo encontró le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le dijo, no, el que lo turbas eres tú, que estás sirviendo a dioses ajenos y ofreciendo sacrificio a quien no ofrece. Ahí es donde viene Elías y le dice, agarra a los profetas que tu mujer Jezabel tiene allá, que comen a su mesa, y tráelos acá y vamos a ver qué Dios es. Ahora, mi pregunta es, no había llovido por 3 años y 6 meses. La tierra estaba seca y árida. Y no le ofrecían sacrificio a Baal, que es el Dios de la lluvia y del trueno. ¿Por qué no llovía entonces? ¿Por qué no llovía entonces? Eso me llamó la atención hace ratito. Yo dije, bueno, si es el Dios del trueno y de la lluvia, ¿por qué había sequía? Y le ofrecían sacrificio, ¿por qué seguía habiendo sequía? Yo digo, wow, es tremendo cómo la gente se deja engañar por Satanás a seguir directrices de afuera del mundo, de las cosas del diablo, donde los demonios no le responden. Tenían una necesidad de agua. Y él era el Dios de la fertilidad, de los truenos y del agua. Y no había agua en ese tiempo. No había lluvia en ese tiempo. Entonces dice, preparemos aquí. Pero algo que hizo Elías no fue cualquier cosa. En el 30 dice que Elías tuvo que acomodar el altar, porque el altar estaba ¿cómo? Estaba arruinado. ¿Usted sabe lo que significa un altar arruinado? Un altar destruido. ¿Sabe por qué muchas veces el fuego de Dios no lo portamos? Porque nuestro altar está destruido. ¿Por qué? Se destruyen los altares, se deja de encender la llama, se deja de prender candela, se deja de ofrecer sacrificio. ¿Usted ha visto un fogón que nunca han usado? Arruinado, seco, destruido. Ese es un fogón que nunca se ha usado. ¿Alguien sabe lo que es un fogón? En Venezuela sabemos muy bien lo que es un fogón. La mayoría de nosotros cocinamos en fogón. No, en el tiempo antiguo no. En 2014 para acá empezamos a cocinar en fogón porque no había gas. Es más, la leña la empezaron a vender más cara que el gas. Y nos tocó usar fogón. A las mujeres no le gustaba porque le dañaba el cabello. Se los ponía puro humo y se los chamuscaba y le quemaba el rostro, los brazos. Y la mayoría de los hombres nos tocó anda y revuelve la comida allá, anda y ve la comida allá. ¿Me entiende? Pero sabemos que cuando empezó a llegar el gas, que todavía es una situación allá, pero el que tiene gas y ya no usa fogón, el que se acostumbró a usar lo moderno y ya no usa un fogón, sabe que ese fogón está en el olvido. Y para volver a armar ese fogón hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un trabajo, hay que limpiar ese fogón, hay que sacar la ceniza, hay que sacar el polvo. Algunos allá en Venezuela usamos escoba que llamamos escoba de monte. Del mismo monte sale una ramita que no sé cómo se llama, pero es buenísima para barrer patio, que no solo pierde el monte, pierde todo. Usted empieza a barrer con esa escoba la tierra y cuando acuerda usted la tiene como la cerámica, pulidito ese piso. Entonces hay que pasarle ese escoba al fogón, limpiarlo y volver a armar el fogón. ¿Hay que hacer qué? Volver a armar al fogón. Pero ¿qué pasa? Que todo tiene que hacerse un sacrificio. Para volver a armar un fogón hay que buscar leña, mis amados. ¿Qué te estoy queriendo decir yo? Para volver a encender la llama hay que meterle oración, hay que meterle ayuno, hay que meterle la palabra, hay que meterle vigilia, hay que meterle adoración para que eso vuelva a encenderse. El altar estaba arruinado y Elías llamó a los israelitas: ayúdenme aquí. Y dice que ordenaron el altar y agarró 12 piedras de acuerdo a cada una de las tribus de Israel, y allí armó su sacrificio. Y cualquiera piensa que dice, bueno, vamos a encender. No, mandó a buscar varios barriles de agua, varias pomas de agua, y dijo, échensela al altar.
échensela a la leña. Dice que abrieron una zanja y ese altar más bien no parecía un altar, ese altar estaba nadando, parecía que estaban encendiendo fuego pero en el mar. ¿Usted cree que eso podía encender allí? ¿Cierto que no? Pero después que usted hace el sacrificio, yo creo que Elías era un hombre que portador de la presencia de Dios. Era tan tremendo Elías que le dijo al Señor: descienda fuego del cielo si tú eres Jehová Dios. Y dice que descendió fuego del cielo. Fue tan tremendo el fuego que lamió no solo el sacrificio, lamió las piedras, el agua, todo quedó seco. Al contrario de cuando levantaron el sacrificio los profetas de Baal y empezaron a mirar desde la mañanita y gritaban, y Elías se burlaba. Hay gente que dice que uno no se puede burlar, pero yo no sé qué le pasó a Elías ahí. Elías se burlaba porque le dijo: griten más duro. De repente está dormido, se acostó cansado, se trasnochó y dice que se empezaban a cortar. Yo he visto eso en Venezuela. Eso se le llama palero y santero. Para invocar demonios hay derramamiento de sangre, caminan sobre la candela, se meten carbones encendidos en la boca, se cortan, toman sangre, mira, hacen un poco de cosas. Pero ¿sabe que donde está Jehová, los sacrificios de Satanás no resultan? Donde está Jehová, los altares de Satanás no funcionan. Y dice que Elías le decía: griten más duro, llámenlo. De repente está dormido, de repente ven que está de viaje, miren, griten más duro, y no pasaba nada. Dios te está diciendo hoy a ti y a mí que necesitamos avivar la llama del fuego del don de Dios que fue puesto en nosotros. Tú me preguntas a mí: pastor, ¿qué usted ve aquí? Yo veo gente encendida en fuego, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Yo veo aquí danzarinas, yo lo veo aquí, pero depende de usted. A usted le pueden dar una palabra, pero ¿de quién depende mantener esa palabra activa? Cuando el diablo venga a hablarte, a decirte que tú no puedes, tú le vas a decir: pero ¿cómo? Si el Señor me dijo que todo yo lo podía en el que me da la fuerza. Así que, diablo mentiroso, enmudece en esta hora. Amén. Dios hoy va a activar el fuego en la mayoría. 4 cosas para mantener un altar encendido. Dice Levítico 6. El libro de Levítico habla muy bien y sabe lo que es un altar. Amén. Dice el libro de Levítico 6, desde el 12 en adelante. Desde el 12 en adelante. Cuando esté ubicado, diga amén, por favor. Levítico 6, Deuteronomio. ¿Qué se me hizo Levítico? ¿A dónde se me fue Levítico? Está antes de número. Después de Éxodo está, ¿viste? Que están en la palabra. Así tiene que estar un ministro del Señor encendido. Levítico 6 del 8 al 13. Dice así: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a los hijos y dile: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él la ceniza de sobre el altar y la pondrá junto al altar. Después se quitará su vestidura y se pondrá otra y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre las grosuras de los sacrificios de paz. Diga conmigo el 13: el fuego arderá, no se apagará. Ayer en el ayuno, en un retiro de líderes que estuvimos acá, que estuvo muy hermoso, que no terminamos por falta de tiempo también, pero estuvo muy hermoso.
se hablaba sobre el sacrificio, sobre la oración del tabernáculo. Y para ofrecer un sacrificio no podía llegar el sacerdote y venirse directamente hasta el altar, porque en el Antiguo Testamento cuando un sacerdote iba a ofrecer un sacrificio tenía que estar limpio. Amén. Tenía que estar santificado y tenía que pasar un proceso. Lo primero que pasaba era por una basa de bronce, lavándose las manos, se cambiaba la vestidura para poder venir al altar y ofrecer el sacrificio para ver si a Dios le agradaba. Pero los que han estudiado las escrituras a profundidad, los eruditos, dicen que cuando el sacerdote tenía que santificarse un año para ir allá y escuchar la voz de Dios, para ver qué Dios le iba a hablar al pueblo, y dice que le amarraban una cadena con una campanita, porque muchas veces salía el chicharrón. Y eso que Dios no es un fuego, pero se manifiesta también a través del fuego, porque Él es el dueño del fuego, el creador del fuego. ¿Por qué salía con un chicharrón? Porque ese sacerdote no estaba santificado. Y ayer explicábamos que podía tener 364 días santificado, y un día no se santificaba y pasaba a ofrecer el sacrificio y Jehová lo destruía. Y hoy en día nosotros somos pero tan bendecidos, pero queremos vivir agarrados de la gracia. No queremos hacer sacrificio, no queremos mantener la llama de Dios encendida en nosotros, no queremos encender ese altar. ¿Por qué? Porque nos queremos agarrar de la gracia solamente. Pero en el Antiguo Testamento cada sacerdote tenía que hacer un sacrificio para pararse en el altar. Y hoy en día el cristiano quiere mantenerse en sentido, pero sin hacer ningún sacrificio. No sé, que para mí lavarse las manos representa pureza, representa meterse en santidad, unas vestiduras nuevas. Yo no creo que el Señor, cuando nos trajo a su redil, agarró y dijo: voy a poner en ese vestido viejo un pedacito de mi esencia, y puso un pedacito de paño nuevo en vestido viejo. ¿Cómo se verá eso? Si usted agarra un vestido viejo y compra una tela nueva y se la pega, ¿cómo se ve? ¿Se verá bien? Pero es tela nueva que le está poniendo. Y si agarra un vestido nuevo y le pega un pedazo de tela vieja, ¿se verá bien? ¿Cierto que no? Dice que no armoniza lo uno y lo otro. Dice que no armoniza. Amén. O sea, para ofrecer un sacrificio tenemos que santificarlo. Explicábamos ayer que le agarramos la mayoría, que a veces venimos a la iglesia y decimos: no siento la presencia de Dios. Pero no siento la presencia de Dios porque no hice mi paso, no me lavé las manos, no me quité las vestiduras sucias, las vestiduras viejas, las vestiduras del viejo hombre. Y espero pretender sentir el fuego de Dios en mi vida cuando no he hecho mi proceso de santificación. No sucede así, mis amados. Para sentir el fuego de Dios en mi vida, primero tengo que pedirle perdón a Dios, tengo que arrepentirme. Me perdona que se lo diga con todo el amor en mi corazón. Es lo que Dios ha hablado en mi vida. Que hay gente que quiere sentir la presencia de Dios, pero primero no se descontamina, no se limpia, no se santifica. Dios no le habla al pecador. Sí, Dios lo ama al pecador. Dios le habla al pecador, ¿me entiendes? Dios se mueve en todos lados. Dicen algunos que no van a la iglesia porque dicen: Dios está en todo lugar, yo no necesito ir a una iglesia. Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Eso es mentira. Dios se manifiesta donde a Él hay alguien que lo anhela, que lo llama, que lo invoca, que le da el lugar, que lo honra. Ahí se manifiesta Dios. ¿O usted cree que Dios se manifiesta en un altar de brujería? Se manifiesta si va un santo y llega allí y dice: destruye ese altar, ahí se va a manifestar. Pero Dios no está en un altar de brujería. ¿Me entiende? Dios no está allí en el altar de brujería. Nosotros tenemos que santificarnos para buscar la presencia de Dios y para mantener. No es solo, hermano, que nosotros tengamos el fuego. Lo más fácil es recibir el fuego. ¿Sabe lo que es difícil? Mantener ese fuego. ¿Y cómo mantenemos el fuego? Pues hay que hacer sacrificio. ¿Amén? No es tanto recibirlo, sino mantenerlo. Para mantener el fuego es necesario. Dice que el sacerdote se levantaba al mediodía a buscar la leña, ¿cierto? Para mantener el fogón encendido.
¿A qué hora el sacerdote se levantaba? Dice que cada mañana se levantaba y traía la leña. No era al mediodía como hacemos lo del campo, que el sol está caliente, anda que ya está seca, para que prenda más. No, en la mañanita había que buscar. Y el ejemplo lo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Dice que levantándose aún muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se levantaba y se iba a un lugar desierto, apartado, y allí oraba. Y todo lo que Jesús hacía durante el día lo conquistaba en la mañanita. Y dice que después que terminaba su jornada, se iba a un lugar desierto y allí oraba. O sea, iniciaba su día como y finalizaba su día como orando. ¿Y por qué Dios respaldaba a Jesús? Por eso, no es solo recibirlo. Pastor, Jesús era Dios. ¿Y por qué oraba en la mañana y en la noche todos los días? Es Dios que no necesitaba, pero vino como hombre acá. Amén. Entonces, mis amados, nosotros necesitamos tener esa llama encendida. Denle un aplauso al Señor. Lo primero que vio Elías cuando iba a ofrecer el sacrificio fue el altar. Y vio el altar y le dijo: está arruinado, hay que arreglarlo. Yo voy a hacer una pregunta acá. No se ofenda, porque hoy el Señor lo va a activar. ¿Cómo está tu altar? Gloria a Dios. ¿Cómo está tu altar? Esa pregunta usted se la responde usted mismo, usted no la responde al pastor. Ayer hicimos un examen en una reunión y la persona desesperada, pero no, ese examen es para usted. Usted mismo tiene que ir a la presencia y exponer eso delante del Señor. Amén. ¿Cómo está tu altar hoy en día? Entonces, ¿cómo está arreglado? ¿Está limpio? ¿Está desordenado? ¿Cómo se va a encender un altar desordenado? Usted agarraría, escúcheme algo, usted agarraría, va a cocinar, tiene un fogón en su casa, ya cocinó 2 días, no lo limpió, usted agarró y montó leña nueva sobre ese poco de ceniza y empezó a cocinar de nuevo. ¿Ah? ¿Se prenderá? De repente prende, pero pasa tiempo para prenderlo. De ese poco de ceniza hay que quitarlo, hermano. ¿Me entienden? No podemos vivir de glorias pasadas. El domingo se movió el Señor de manera maravillosa. El jueves, ceniza. Hoy tenemos que hablar hoy. Hoy el Señor se movió el Señor en mí hoy. Hubo fuego en mí hoy. Hubo altar en mí hoy. No el domingo, no el jueves, no el mes pasado, no el año pasado. Es que yo en el 2009, cuando me convertí, oré por una persona y esa persona fue sana. El 2009, estamos en el 2025. Cenizas. Dios quiere que sea hoy. Amén. ¿Qué representan las cenizas? Aquí la mayoría sabe eso. Donde hubo fuego. Eso dice un proverbio chino que está por ahí. Donde hubo fuego, ceniza queda. Claro, porque donde hay ceniza quiere decir que en algún momento eso estuvo encendido. Se ofreció algo allí, se cocinó algo allí. Pero hoy, como no está, lo que hay es ceniza. Entonces las cenizas representan pasado. Hay que arreglar el altar. No podemos vivir de glorias pasadas. Si el altar está desordenado, dígale al que está a su lado, pero usted le va a decir con voz de profeta. ¿Usted sabe lo que hace un profeta? Usa su boca y usa el dedo. Mira al que está a su lado, dígale con voz de profeta: Dios te va a encender. Dígale: Dios te va a encender, pero arregla el altar. Pero dígale como que si usted fuera un profeta de verdad. Dígale: así te dice Jehová hoy. Él te va a encender. Él va a avivar la llama del don de Dios que fue. Pero dígaselo como un profeta de verdad. No se lo diga como si no fuera profeta. ¿Ah? Con convicción. Dígale: pero arregla el altar. Si está desordenado hay que arreglarlo. Amén. Sácale la ceniza. ¿Qué representará la ceniza? Pasado.
pasado, glorias pasadas. Dice Isaías 43:18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El mismo Señor dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, de glorias pasadas. Aquí va algo que te voy a decir, porque el enemigo en este momento empezó a acusar a 2 o a 3 y le dijo: mira cómo está tu altar, está desordenado. Si Dios te perdonó, el enemigo no puede recordarte tu pasado. Hay gente que es usada por el diablo recordando el pasado, cuando ya Dios somos nueva criatura en Cristo Jesús. Amén o no amén. Así que si hoy usted arregla el altar, el diablo no te puede acusar. Usted sacó la ceniza, no te acuerdes. Es más, Dios es tan maravilloso que dice el libro de Miqueas 7:19 que Él agarra nuestros pecados y lo echa a su espalda. ¿Por qué Dios lo echa a la espalda? Porque ya se murió. ¿Ah? Porque ya lo olvidó. Ya lo olvidó. Y a veces hay un poco de usos espirituales, cristianos usos, que andan buscando el pecado de los demás en el fondo del mar. Si Dios no vio dónde cae, lo echó a su espalda y no lo echó en la orilla del mar, lo echó al fondo. ¿Quién? ¿Tú crees que Dios se equivocó para ir a meterse en el fondo del mar y está buscando cuál es el pecado de Leonel? Oye, dentro de millones de miles de millones de pecados, ¿cuál es el pecado? Y busca y ahora el Señor no tira y no se olvida, porque Él sabe que todos son tirados allí para estar buscando, son pecados. Entonces, sacar la ceniza representa quitar el pasado de nuestras vidas. Amén. Quitar glorias pasadas o lo equivocado que estamos y empezar a encender esa llama. Amén. Después de limpiar el altar hay que poner leña. ¿Cuántos saben que después que limpiamos hay que poner leña? Pero poner leña significa que hay que hacer un trabajo. Usted se recuerda el apóstol Pablo cuando llegó a la isla de Malta, si no estoy equivocado. Llegó a la isla de Malta y como estaba como náufrago en alta mar junto con la tripulación, allí en el desembarcadero tuvieron varios días, llegaron a esa isla. Cuando lleguen a esa isla, los que estaban allí, la gente de allí salió a recibirlo, pero lo que tenían era frío. Prendieron una fogata y el apóstol Pablo, para apoyar también, para ir a ayudar también, fue y agarró unas ramas que estaban secas. Y cuando agarra las ramas secas, se le prendió una serpiente, dicen aquí en Ecuador. En Venezuela decimos lo picó una serpiente. Aquí dice se le prendió. Allá decimos lo picó una serpiente. Y dice que cuando lo pica la serpiente, el apóstol Pablo se sacude y la serpiente cae ¿dónde? En el fuego y salió huyendo. ¿Usted cree que el veneno de Satanás puede tener efecto en alguien que esté encendido en las llamas del Señor? No va a tener ningún efecto. La culebra salió huyendo. Si no me crees a mí, mira lo que decían los aldeanos de ese lugar. Se arrodillaron y empezaron a hacer a Pablo y a los que con él andaban unos dioses, porque vieron que lo mordió la culebra y no se moría. Estaban esperando. Era como una mamba negra, era una culebra bastante tóxica que los mataba, no duraban varios minutos. Y veían que Pablo seguía hablando. Oye, pero no se le hincha el brazo. Oye, pero todavía no le da la trombosis, todavía no le da la parálisis, todavía no le da esto, todavía no cae al piso. ¿Qué está pasando con este hombre que no se muere? Es un Dios. Era que Pablo tenía a Cristo metido dentro de sus venas. Era que Pablo tenía el fuego, la llama de Dios avivada en su vida. Y ese veneno de Satanás no podía hacerle daño a Pablo. Amén. Lo mismo que no te puede hacer daño a ti y a mí cuando estamos encendidos en el fuego de Dios. Amén o no amén. Amén. Salió huyendo la culebra. ¿Cuántos Pablos hay aquí? Amén. Porque Pablo era un Saulo, era un asesino, era un matador de cristianos. Pero una vez que tuvo un encuentro con el fuego, porque ¿qué fue lo que le pasó a Pablo? Dice que una luz del cielo le resplandeció y lo dejó ciego. Cuando el fuego de Dios está en la vida del creyente, la gente se da cuenta. Moisés bajó de hablar con Jehová. Y los que lo veían decían, no lo veían directamente, algo le pasa a ese varón. Moisés se dio cuenta y tuvo que ponerse un velo. Es raro un hombre con velo, pero Moisés usaba velo, de la gloria de Jehová que estaba en él. Amén o no amén. Diga conmigo, para ofrecer un sacrificio hay que tener fuego, hay que tener leña.
¿Quién llega y prende un fogón si no va a cocinar? Nadie prende un fogón si no va a cocinar. ¿O usted lo prendería? No, es que hay que tenerlo ahí por si acaso alguien llega y trae algo. Y en lo que se va apagando, otra vez no prende, no es por si alguien viene y trae algo. No, nadie prende un fogón si no se va a ofrecer algo. Amén. O sea que sin altar no hay sacrificio. Cuando un fogón se prende es porque va a ofrecer algo. Amén. O sea, para que el fuego venga, es lo que quiero decir, para que la llama venga, hay que tener un sacrificio. Hay que tener una vida de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, de adoración. Por eso no es, Dios te puede dar el fuego hoy, pero depende de ti que eso siga avivado en ti. Amén. Depende de ti. Mira, yo recuerdo que en los retiros, aquí varias personas han salido. Hubo uno que salió y decía que mientras más agua y más jabón se echaba, le corría aceite por el cuello y decía, ¿pero qué es? Empezó a mirar el champú, se le ocurre a mí, empezó a ver el jabón. ¿Será que este jabón es de jojoba, de aceite, de cosas? Y se echaba jabón y se echaba agua y lo que le corría era aceite por el cuerpo. Porque cuando Dios deposita algo en la vida del ser humano va a ser evidente. Otra persona pasó varios días sin bañarse porque dice, recibí algo y si me baño se me puede quitar. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú recibes algo de parte de Dios, va a ser evidente. Tú no quieres que eso que Dios depositó en ti se vaya. Pero para mantener eso, tú tienes que hacer algo. Amén. Yo también tuve mi experiencia. Yo sí me bañé. Lo único que pensé que me iba a volver loco. Y allí como que algo pasó, porque tenía un mes y no hablaba normal así como usted. Estoy hablando como usted ahorita. Alguien me preguntaba algo y tenía que responder porque y empezaba a brincar como un pollo cuando le dan por la cabeza. Y llegó un momento que le dije al Señor, Señor, esto como que no eres tuyo, como que me estoy volviendo loco. Es más, yo tenía carro y la gente nadie le gustaba montarse conmigo porque iba manejando el carro y de repente y la gente se agarra vale, cuidado, ¿vale? Y me gritaba. Yo decía, así los quiero. Calladito. Mi cuñado siempre me decía, vale, cuñado, bájale la velocidad. ¿Tú crees que el Señor se equivoque y va a hacer que uno tenga un accidente? ¿Ah? Mi esposa se quedó preocupada en la casa diciendo, es que vaya, él trabaja con candela, trabaja, y si se cae en un hueco de eso y lo mata esa candela, no sabes que el que creó el fuego es Jehová. Si caía allí el Señor me iba a proteger. Amén. Entonces Dios no lo iba a permitir, porque una persona que está encendida en llama, el Señor está con él, el Señor le alerta, el Señor lo activa, el Señor agarra esos dones y los empieza a usar. Amén. No se los dije por vanagloria. Usted y yo sabemos de dónde proviene el fuego y la llama. Usted y yo sabemos quién es el portador del fuego y de la llama. Y para que eso esté en nosotros tenemos que buscarlo. No solo del fuego. En el 17 cuando dice que había sequía, el 18, el 19 dice que Elías ora por la lluvia. Y me llama la atención que dice en el libro de Santiago, creo que si no estoy equivocado, 5, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pero cuando oraba, no hacía oraciones guachihuachi. Hacía oraciones con intensidad. No hacía oraciones que no pasaran del techo. Hacía oraciones con revelación. Dice que cuando oraba, la lluvia se detuvo 3 años y 6 meses. Y otra vez oró Elías y vino la lluvia. O sea, me da a entender. Y cuando dice que era un hombre sujeto a pasiones como la nuestra, tenía las debilidades que tienes tú y las que tengo yo. Las mismas debilidades. Pastor, pero es que en este tiempo es más terrible. Pregúntale a Noé entonces qué estaba pasando en el tiempo de Noé cuando construyó el arca. Había una perdición tan terrible que Dios le dijo que construyera un arca. Pregúntale a Abraham cuando oró intercediendo por Sodoma. Hombres con hombres se acostaban. Era terrible lo que pasaba, ¿no, pastores? No, en estos tiempos
también hay hombres que mantienen el fuego de Dios activo. Y ese tipo de persona, o creyente o cristiano, puede ser tú. Hay que marcar la diferencia. No se crea que es por los tiempos, no se crea que es por la generación, sino que ahorita me voy a meter un poquito más profundo. Ahorita hay una generación que tú no le puedes hablar fuerte porque me voy de la iglesia. A Noé lo llamaban loco, y el loco salvó toda una generación, 8 personas. No, hermanos, una generación que no puede durar 5 minutos arrodillado. Hermanos, por favor, una oración que dice: yo no ayuno porque me desmayo. Hermanos, por favor. Yo no vigilo porque es que yo sufro de, no sé cuál será el síndrome que le da sueño. No, insomnio está despierto. Insomnio puede vigilar. No me digas que insomnio no puede vigilar, porque insomnio no tiene sueño. No sé cómo se llama ese síndrome, es que no puedo vigilar por esto, hermano, por favor. Yo no puedo leer. Mira, en Venezuela, la hermana María González, una hermana de La Guajira de Venezuela, llegó a Upata, Estado Bolívar, y se empezó a congregar con nosotros. Y cuando el pastor decía: vamos a buscar en el libro de Reyes 18, ella agarraba una Biblia, como usted y como yo, pero muchas veces la Biblia estaba así, estaba al revés, porque la hermanita no sabía leer. Ella no sabía leer, y ella, porque le daba vergüenza, ella agarraba la Biblia y la abría. Y abría, y a veces le preguntaba a la: oye, búscamelo allí que no sé más o menos. Y ella agarraba volteando el libro. Y dice que ella sufría por eso, porque no sabía leer. Pero fue algo que el Señor le dio la respuesta. Fue a la oración. Quizás no sabía las letras, pero sabía hablar con Dios. Y le pidió a Dios que ella quería aprender a leer para conocerlo a Él a través de la Biblia. Y no pasó un mes cuando la hermana María González estaba leyendo la Biblia. Porque así es Dios. Cuando tú tienes hambre por su palabra, para Él no va a haber impedimento. Tú sepas leer o no sepas leer. Tú sepas hablar o no sepas hablar. Porque Moisés le dijo a Dios: es que yo no sé hablar, es que soy torpe de lengua. ¿Por qué me vas a mandar a mí si soy uno de los más pequeños? ¿Por qué no usas a gente que esté preparada? A mí me gusta Dios. ¿Sabe por qué me gusta? Porque no escoge a los preparados. Él escoge gente común como tú y como yo, pero con hambre y sed de su palabra, con hambre y sed de Él, para ser gente influyente, inminente en el reino de Dios. Escogió a un David cuando fue desechado por su familia. Para David, para su familia, David no era importante, pero diga para Dios sí. Diga, la generación de Moisés, para ella no era importante, porque cuando Moisés salió a defender y mató al egipcio, al otro día lo encontró un egipcio maltratando a un judío. Encontró a un judío maltratando a otro judío. Y cuando le dice: hermanos, ¿para qué van a pelear si somos nosotros de Israel? ¿Quién te ha puesto por juez a ti? ¿O qué? ¿Piensas matarnos como mataste ayer al egipcio? Y Moisés tuvo que salir huyendo, porque así hay gente que quiere matar el propósito. Pero diga conmigo: cuando Dios deposita algo en la vida de una persona, eso no muere. Tú y yo tenemos que alimentar. Amén. Yo recuerdo esto, que a veces, no lo digo, los hermanos a veces piensan que yo, oye, no me acuerdo. No, yo soy agradecido. Cuando Dios dijo en Venezuela que era Ecuador, la pastora y yo lloramos, no de alegría. Mucha gente quiere salir a otras naciones y wow, úsame. No de alegría. Y ahora dijimos nosotros, porque hay temores en la vida del ser humano. ¿Qué vamos a hacer allá? Pero no sabíamos que ya Dios tenía todo preparado. Dios tenía todo preparado. Dios tenía una familia, apellido Rendón, España, San Ronquillo, preparado. Aquí en el lugar donde mi esposa no quería venir, ella dijo: si yo estoy en Guayaquil, el lugar donde menos yo quiero vivir es en la entrada de la 8. Ya se enteraron por las redes.
Búsquelo allí, Guayaquil, entrada de la 8. Porque mi esposa llevaba a la muchacha los domingos al malecón, y en el malecón están los chauceros. Y los chauceros no hablaban del guamo, no hablaban de mucho lote, no hablaban, solo hablaban de la entrada. Usted entra a la entrada de la 8 y cuando acuerda usted sale y no se da cuenta y viene desnudo. Usted va allá y sale desnudo. Usted va y mi esposa dijo, oye, si yo vivo en algún lugar aquí que no sea la entrada de la 8. Y unos tíos la fueron a visitar. Y le dijeron, mira, te podemos conseguir un empleo. ¡Ay, chévere! Ella se emocionó el empleo, se le olvidó la entrada a la 8. Te podemos conseguir que te arrienden por ahí una casita, un departamentito, se dice acá. Bueno, chévere. Y cuando la cuerda estaba metida, ¿dónde? Cuando le dijeron que vivía en la entrada de la 8, vivía encerrada. Tú sabes que aquí las puertas son como en Caracas, que abajo y arriba, abre la puertita ahí para ver quién es, y tiene reja y todo, y tiene como 3 seguros, y bueno, así vivía. Y ahora muchos, ni se asomen por ahí. Cuidado, ni para la bodega y la tiendita quedaba a 3 casas. Pero cuando Dios te da una asignación, o Dios tiene un propósito contigo, despreocúpate. Él tiene todo preparado. Él tiene todo preparado. Aunque tú veas que las finanzas muchas veces faltan, todo está preparado. Él solo te dice, acércate a mí. Si yo fui que puse el propósito en ti, y tú crees que yo aborto los propósitos, el Señor no aborta ningún propósito. Amén. Él quiere volver a encenderte, que te enamores de Él. Hay gente que ha estado pasando desiertos, el Señor me mostró. Y la gente dice, Dios no me habla en el desierto. ¿Cómo que no? Si le habló a Moisés, ¿dónde? Si vio a un hombre pequeñito y lo hizo rey, ¿dónde lo vio? Diga conmigo, en el desierto. Dios habla en los desiertos. Y hay gente que ha estado pasando desierto y dice, Dios no me habla. ¿Por qué estoy aquí en este desierto, en mis pruebas? No, Dios sí habla en el desierto. Amén. Dios sí trata en el desierto. Pero para que tú y yo mantengamos el fuego es necesario el proceso. David lo ungieron como rey y no salió rápido a ponerse la corona. Tuvo que ser procesado ¿dónde? Créeme que el oro, para que brille, es procesado ¿dónde? En el fuego, ¿cierto?